Bienvenida, bienvenido de nuevo a su programa Pasión por su Verdad Podcast. Y en esta oportunidad vamos a estar estudiando lo que es el versículo, o sea, el capítulo 11, perdón, del libro de Daniel. En esta profecía, quiero decir primero que todo que esta profecía es una de las más difíciles de toda la Biblia para interpretar. Por lo tanto, tenemos que desempacar esto en varias series, en varios episodios. Y vamos a comenzar hoy día desde el capítulo 1, versículo 1 del libro de Daniel. Creo que llegaré hasta el versículo 5 de esta profecía, porque es, como repito, como es una de las más complicadas de poder interpretar. Vamos a leer desde el versículo 1 y 2 y vamos a desempacar qué es lo que nos quiere decir la escritura en estos dos versículos. Bien, comenzamos. Dice de la siguiente forma. Versículo 1. Toma tu Biblia y anda conmigo al versículo 1 del libro de Daniel. Dice de la siguiente forma. Y yo mismo, en el año primero, siempre que hablamos del primero o el número 1, tiene que ver con Dios, con una revelación de parte de Dios. Dice, yo mismo en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. O sea, estaba animando a Darío Olmedo. Ahora vamos al versículo 2, donde me tengo que detener para desempacar varias cosas que aparecen en este versículo 2. Dije que iba a ocupar 15 minutos a 20 minutos en este primer video. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí está hablando el que le está dando la revelación a Daniel y le va a hacer una interpretación de lo que anteriormente en el capítulo 11 le estaba diciendo, dice, ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrán tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte, con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Ahora, en el versículo 2 se está hablando de futuro, no solamente del tiempo de Daniel, sino que, como ya repetí anteriormente, está hablando acerca de un futuro. Ahora, como estas revelaciones de los acontecimientos de los últimos tiempos, voy a dar algunos argumentos que son un postulado, una tesis, como todas las que se dan acerca de este capítulo, que dije que es muy complicado de desempacar. Ahora, como postulado, Jesús también habló de esto en Mateo 24, cuando dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá guerra, rumores de guerra, en Mateo 24. En este capítulo, que en los últimos tiempos habrán guerra, rumores de guerra. Ahora, este mensaje que está dando aquí, que se está entregando a Daniel, es un mensaje para el ser individual y no para las naciones. Esto lo exponen, ¿quién lo expone esto? No yo, sino que esto lo estoy sacando de lo que dicen, decían los sabios de la antigüedad de Israel. Ahora, tres reyes, ¿qué significa? En el modismo hebreo de los antiguos, el, el número 3 habla de una sabiduría como en los proverbios. Ahora, el énfasis en el cuarto, para saber por qué se está dando énfasis en el cuarto rey, debemos revisar Esdras 4:5, capítulo 4, versículo 5, capítulo 6, versículo 7, también ver en Daniel. Eh, ahora, Daniel 8:3, perdón. Tres reyes más habrá en Persia y un cuarto, o sea, habrán cuatro reyes más después de Darío. Esto se puede saber si nosotros leemos en Esdras 4:5, porque después de Darío sabemos que primero estuvo Asuero, después estuvo Artajerjes. En Daniel 8:3 no habla de los dos, nos habla de los dos cuernos, que son los medos y los persas. Esta profecía es del futuro, o para los últimos tiempos. Por tanto,
no hay que mirar al pasado tanto, porque también hay que mirar al pasado, porque esta profecía también fue del pasado, pero es también para el futuro, como lo leímos en el capítulo anterior, capítulo 10 del libro de Daniel. No hay que mirar al pasado con Alejandro Magno, Antíoco Epífanes. Estos solo nos dan patrones. A ver, ¿es verdad que la profecía anterior del capítulo 10 nos habla del pasado? Claro que nos habla del pasado, pero en profecía tenemos que entender que hay profecías de doble cumplimiento. ¿Cómo podemos tener un ejemplo de esto que estoy diciendo? Es, por ejemplo, en el libro de Isaías, donde se habla acerca de Satanás, y se dice, oh tú, querubín grande protector. Pero al principio se le está hablando al rey de Tiro, cuando le dice, levanta una elegía sobre el rey de Tiro. Y se comienzan a dar todos unos patrones que después derivan en que había un querubín que no puede ser el rey de Tiro, y sabemos que esa profecía es de doble complemento para lo que era Lucifer, Luzbel, o el querubín resplandeciente. Por lo tanto, acá se nos están dando patrones. Ahora, el cuarto rey de Persia tendrá riquezas e incitará a otros contra el reino de Grecia o Europa. A ver, desempaquemos esto, porque recordemos que vamos a hacer un resumen sobre lo que está pasando aquí. En el capítulo anterior, nosotros vimos que existe el rey, el principado de Persia, que no dejaba pasar a el ángel que le venía a dar la revelación a Daniel. Luego él le entrega la revelación y le dice que tiene que volver a pelear contra el principado de Persia y después de esto vendrá Grecia. Pero recordemos de que ese mismo ángel le dijo a Daniel que estas cosas serán para los últimos tiempos. O sea, que la profecía o el cumplimiento iba a ser para y le dice, será para esos tiempos. Ahora, tenemos que entender que hay comentaristas que nos quieren hacer creer que esa profecía solamente era para ese tiempo. Pero si fuera para ese tiempo, la pregunta sería, ¿por qué el ángel le dijo que esta profecía es para los últimos tiempos? Ahora, si nosotros vemos que es para los últimos tiempos y nosotros somos la generación del último tiempo, la que habló Jesús, donde dice, no pasará esta generación hasta que se cumplan todas estas cosas, tenemos que darnos cuenta de que esa última generación va a ver surgir a Persia y va a ver surgir a Grecia. Desde un punto de vista, nosotros estamos viendo surgir a Persia de nuevo, porque les pregunto, ¿en qué momento de la historia actual hemos visto que en las noticias se le dé tanta importancia a Irán, que Irán se le cambió el nombre a que era la anterior Persia? Y dice que este Irán o esta Persia llevará a un conflicto, a una inestabilidad en el Medio Oriente. Pero si esta profecía es para los últimos tiempos, lo que debe pasar aquí es que en el final de los tiempos, el príncipe de Grecia, o sea, el reino de Grecia, que dijimos que no solamente era lo que correspondía a Grecia, sino que también correspondía a sus dominios en Europa, cuando leamos los otros versículos nos vamos a dar cuenta de que la inestabilidad que el principado de Persia o el reino de Persia, llamado ahora actualmente Irán, será exterminado o llegará a su fin con el cuerno pequeño que se levantará del reino de Grecia y que va a derribar a este reino de Persia. Miren, hasta este momento tenemos que meternos con lupa en esta profecía a ir partecita por partecita desempacando. No podemos ir leyendo como rápidamente y superficialmente porque si no, no la vamos a entender. Debemos ir versículo por versículo de una forma exegética, mirando qué era lo que nos quería decir la palabra de Dios en estos versículos. Por lo tanto, en este primer episodio, yo solamente voy a quedar en el versículo 2 del libro de Daniel, capítulo 11,
¿Por qué? Porque aunque demore varios capítulos en desempacar esta profecía, quiero que todos los puntos queden claros y no comenzar a hablar solamente generalidades. Así que por hoy voy a dejarlo en capítulo 11, versículo 1, versículo 2. En la próxima entrega vamos a ir desempacando el versículo 3, 4 y qué nos dice esta hermosa profecía de los tiempos finales. Pero por el momento se me acabó el tiempo y nos vemos en el próximo episodio de Pasión por su Verdad. Que el Señor los bendiga. Yeshua